Bueno, continuando con la parte B del teórico 12, bacilos gram positivos, nos vamos a enfocar en clostridioides y bacillus. Tal como mencionamos en la parte A, los objetivos son reconocer las características microbiológicas generales de las bacterias que forman parte del grupo de bacilos gram positivos, esporulados de importancia médica, identificar las principales enfermedades y manifestaciones clínicas, relacionar las principales toxinas bacterianas con esas enfermedades y manifestaciones clínicas, conocer los métodos diagnósticos utilizados según el cuadro clínico y el agente etiológico sospechado, e identificar las principales estrategias de profilaxis y prevención, incluyendo vacunación, control de infecciones e inocuidad alimentaria. En primer lugar vamos a hablar de Clostridioides difficile. Es un bacilo gram positivo, como podemos ver acá, anaerobio de gran tamaño, formador de esporas, de crecimiento relativamente lento en medios de cultivo de laboratorio, y tiene como característica que en cultivo da olor a establo, ¿sí? Se siente un olor a establo. El reservorio generalmente puede estar colonizando intestino de una pequeña proporción de adultos sanos, entre un 2 y un 5%. Las esporas pueden persistir en el ambiente hospitalario, tanto en camas, en baños, superficies y el equipamiento, en instrumentación, lo cual lo hace un agente de infeccioso asociado al cuidado de la salud, ¿sí? Está muy relacionado con infecciones nosocomiales. Y también es importante remarcar que se puede transmitir por vía fecal oral, principalmente a través de manos de personal de salud y superficies contaminadas. Esta bacteria es capaz de producir diarreas asociadas a tratamientos antibióticos, generando un desbalance en la microbiota intestinal, es decir, se produce una disbiosis y produciendo colitis pseudomembranosa. Como vemos acá en el esquema inferior, vemos que Clostridioides difficile está en equilibrio con el resto de la microbiota en una proporción limitada, pero cuando ocurre que comienza un tratamiento antibiótico, este barre con el resto de la población microbiana, permitiendo entonces que comience a desarrollar Clostridioides difficile libremente, con disponibilidad de nutrientes, y eso va a llevar a que empiece a producir toxinas y cause la diarrea. Es importante también remarcar que este patógeno causa o produce manifestaciones graves en individuos inmunocomprometidos, y aparte se vio que habría una alta recurrencia asociada a infecciones por este patógeno. Con respecto a los factores de virulencia de Clostridioides difficile, en primer lugar van a participar proteínas superficiales responsables de la adherencia y colonización bacteriana al epitelio. Esto es que una vez que se ingieren las esporas de C. difficile, van a germinar por la presencia de sales biliares que van a permitir la multiplicación bacteriana, y entonces va a ocurrir la adherencia y colonización al epitelio. Seguida de la colonización, o una vez adherida al epitelio, la bacteria va a empezar a secretar toxinas como la enterotoxina TCDA o toxina A, también conocida de esa manera, la cual tiene actividad enterotóxica y es quimiotáctica para neutrófilos, lo que induce la infiltración de polimorfonucleares y la liberación de citoquinas, contribuyendo a la respuesta inflamatoria. Por otro lado, va a secretar la citotoxina TCDB o toxina B, la cual es una citotoxina con una acción muchísimo más potente que produce la despolimerización de la actina y la destrucción del citoesqueleto, como vemos acá, en este caso, en este esquema, lo que lleva al daño y a la muerte celular. Es importante remarcar que ambas toxinas tienen una acción sinérgica
potenciando el daño intestinal y la inflamación. En lo que se refiere al diagnóstico de C. difficile, este se basa principalmente en la detección de toxinas o de los genes que la descodifican en pacientes con diarrea. Es importante remarcar que la muestra que se hace es a partir de heces líquidas o blandas, y en el caso de que sean neonatos o lactantes, se debe hacer un hisopado anual luego de la evacuación. La muestra debe transportarse en un frasco estéril y se procesa inmediatamente, contemplando que sea en un lapso menor a 2 horas. En su defecto, se debe conservar entre 4 y 8 grados hasta 48 horas. La detección, como dijimos, puede ser del antígeno glutamato deshidrogenasa mediante ELISA, que tiene una alta sensibilidad, o bien directamente las toxinas TCDA-TCDB, y esto es compatible con la detección o identificación de una infección activa por cepas toxigénicas. Sin embargo, este método tiene una sensibilidad moderada. Alternativamente, se puede hacer una confirmación por PCR, detectando los genes TCDA y TCDB, y en este caso la sensibilidad es mayor y además es una técnica rápida. Con respecto al cultivo, es importante remarcar que es posible, pero es lento y no permite distinguir si son cepas toxigénicas o no toxigénicas, por lo cual no se lo utiliza como método de diagnóstico de rutina, ¿sí? Entonces, en este caso se haría un coprocultivo en medios selectivos para bacterias anaerobias. Vemos acá entonces el ejemplo del algoritmo de diagnóstico para Clostridium difficile. Si estamos frente a la sospecha de una infección por esta bacteria, se va a solicitar un examen con mayor sensibilidad, como puede ser GDH o las PCR. Si da negativo, se va a descartar una infección por este patógeno. Si da positivo, entonces ahora se solicita un test con mayor especificidad, buscando en la presencia de las toxinas TCDA-TCDB. Si da positivo, se confirma entonces la infección por Clostridium difficile. Pero si da negativo, entonces podríamos estar presentes podríamos estar frente a una colonización que no tiene una infección por Clostridium difficile, que sea un falso negativo o que tenga niveles bajos de toxina presente. En ese caso, entonces, si persiste la sospecha a nivel clínico, se vuelve a repetir o se consideran tratamientos empíricos. Es importante remarcar que en el caso de que fuera un falso negativo para la toxina, habría que verificar la toma de muestra y transporte si hubo algún error de procesamiento en esa etapa. Por último, en lo que refiere a la profilaxis y prevención de infecciones por esta bacteria, es importante tener presente el uso racional de antibióticos y, en caso de ser necesario, directamente retirar el tratamiento antibiótico, y a su vez seguir todas las medidas de control hospitalario posibles, en las que incluyen el lavado de manos con agua y jabón, aislar a aquellos pacientes infectados para que no entren en contacto con otros pacientes y con el personal de salud, la limpieza y desinfección del medio ambiente con agentes esporicidas, y realizar una vigilancia y control para evitar posibles brotes intrahospitalarios. Vamos a ver ahora entonces el género Bacillus. Estas bacterias son bacilos gram positivos, aerobios y anaerobios facultativos. Pueden ser formadores de esporas. Son capaces de degradar sustratos derivados de plantas como almidón, celulosa o pectinas. Está conformado por más de 500 especies y subespecies, pero a nivel clínico las principales patógenos humanos son Bacillus anthracis, que es responsable de causar anthrax, y Bacillus cereus, que causa intoxicaciones alimentarias. Las bacterias del género Bacillus se encuentran en todos los ambientes, por lo cual la transmisión puede surgir de diferentes nichos ecológicos. Vemos acá que puede derivar del suelo puede llegar a la industria alimenticia, lo mismo que del ganado, que puede llegar a la industria alimenticia,
de ahí llegar al ser humano o bien por contacto directo desde productos animales o animales infectados. Ya hablando entonces de Bacillus anthracis, es el agente causal del anthrax o carbunco. Como dijimos, es un bacilo gram positivo, aerobio estricto, formador de esporas, como podemos ver acá. Vemos acá que forma cadenas largas en su organización en la tinción de Legram. Afecta principalmente a herbívoros, se trata de una zoonosis y puede infectar a seres humanos por contacto con animales infectados o productos animales contaminados, como puede ser la piel, el pelo o la lana. Es considerado un potencial agente de bioterrorismo también. Las vías de entrada de Bacillus anthracis durante el proceso infeccioso puede ser por inoculación cutánea, definido carbunco cutáneo, por ingesta de alimentos contaminados, carbunco intestinal, o inhalación de esporas, carbunco pulmonar. Es importante remarcar que el carbunco cutáneo es responsable de aproximadamente el 95% de los casos por la inoculación de esporas a través de lesiones de la piel. Con respecto a los factores de virulencia de Bacillus anthracis, el primero corresponde a dos toxinas. Estas toxinas están codificadas en cepas virulentas que poseen el plásmido PXO1, que codifica a los genes de la toxina tripartita. Estos genes van a sintetizar tres componentes, que son el antígeno protector PA, que actúa como molécula de unión y permite el ingreso de los otros dos componentes a la célula. Los otros dos componentes son el factor edema, responsable del incremento del AMP cíclico intracelular, que da como resultado la generación de un edema o que se produzca un edema, y el factor letal, que lleva a la muerte celular y al daño tisular. Pero esto ocurre cuando se combina este antígeno protector, ya sea con el factor edema, y entonces conforma la toxina de edema, o el antígeno protector con el factor letal, dando lugar a la toxina letal. Es necesaria esta combinación para dar lugar a las respectivas toxinas. Y en segundo lugar, tiene como factor de virulencia una cápsula antifagocítica, como podemos ver acá, que va a inhibir la fagocitosis. En relación a las presentaciones clínicas de Bacillus anthracis, como dijimos, puede ser el carbunco cutáneo, el carbunco intestinal y el carbunco pulmonar. El carbunco cutáneo va a dar lugar a una pápula indolora que progresa a vesícula, luego a una úlcera y posteriormente a una escara negra, que es característica de esta infección. También va a dar adenopatías dolorosas, edemas y signos sistémicos, aunque tiene una baja mortalidad con tratamiento. Respecto al carbunco intestinal, produce úlceras en el sitio de invasión, ya sea en orofaringe, esófago o intestino, con adenopatías, edema y sepsis, y tiene una alta mortalidad. Por último, el carbunco pulmonar, que tiene un periodo de latencia que es asintomático, seguido de una sepsis con fiebre, edema y adenopatías, específicamente en ganglios mediastínicos, y a veces con síntomas meningios. En este caso, esta presentación tiene una alta mortalidad, una baja dosis infectiva y no habría transmisión de persona a persona. En el carbunco pulmonar, las esporas inhaladas llegan a los alvéolos y son fagocitados por los macrófagos alveolares. Sin embargo, en lugar de ser destruidas, los macrófagos las transportan a los ganglios linfáticos mediastínicos y allí germinan las esporas y las bacterias comienzan a multiplicarse y a producir las toxinas. La infección va a producir una intensa linfadenitis y un edema mediastínico, lo que explica que a nivel radiológico se observe el ensanchamiento del mediastino. Luego las bacterias pueden alcanzar torrente sanguíneo y pueden producir una sepsis grave, shock o una meningitis hemorrágica y a su vez un edema pulmonar. Todos estos son los motivos por los cuales
el carbunco a nivel pulmonar tiene una alta mortalidad. Respecto al diagnóstico de Bacillus anthracis, esto va a ser totalmente dependiente de la presentación clínica y eso va a indicar qué toma de muestras se va a hacer. En el caso de un carbunco cutáneo, se va a hacer una toma de muestra de exudado o biopsia de la lesión. En el caso de un carbunco pulmonar, de secreciones respiratorias o líquido pleural. Y en el caso de también pulmonar o intestinal, o bien si está ya cursando una bacteremia o sepsis, se van a tomar hemocultivos seriados. Se va a hacer un examen directo mediante tinción de Gram, donde se van a observar los bacilos Gram positivos grandes y a menudo presentes o organizados en cadenas, como vemos en esta foto. En lo que refiere al cultivo, se va a cultivar en agar sangre y en este medio de cultivo se van a observar colonias grandes, neumolíticas, no mótiles, con aspecto característico de vidrio esmerilado, como vemos acá en esta foto de agar sangre. No es un patógeno que se trabaje, que se realicen otras técnicas más allá que estas. Lo que hace a la identificación o confirmación del patógeno se lleva a cabo en laboratorios de referencia, donde se realizan PCR para detectar los genes de virulencia, como mencionamos el plásmido XO1 o XO2, así como también ensayos de fluorescencia directa para observar la cápsula, como vimos en la diapositiva anterior. En lo que refiere a la profilaxis y prevención para esta bacteria, las estrategias son vacunar los grupos de riesgo, como puede ser la población que reside en zonas endémicas de esta bacteria, o trabajadores que están expuestos a esta bacteria, como puede ser aquellos que trabajan en industrias relacionadas con salud animal o producción animal, y también que trabajan con productos de origen animal. A su vez, se plantea también la vacunación del ganado en regiones endémicas y también la eliminación segura de animales muertos mediante incineración o enterramiento controlado para evitar la dispersión de las esporas. Sin embargo, hay que tener presente que no se logra la liberación completa de esporas en el ambiente de estas bacterias. Bien, ya para finalizar, vamos a hablar de Bacillus cereus, un bacilo gram positivo, anaerobio facultativo, esporulado, que tiene la espora localizada a nivel central, como podemos ver en estas imágenes, que es mótil, beta hemolítico, considerado un patógeno oportunista. Su principal reservorio es el ambiente, donde se encuentra ampliamente distribuidos en formas de esporas, especialmente en suelo, polvos, alimentos y superficies contaminadas. Este microorganismo es el agente causal de gastroenteritis por intoxicación alimentaria, por la ingesta de esporas, infecciones oculares y enfermedad pulmonar grave. Con respecto a la gastroenteritis, tiene dos presentaciones: la forma emética, mayormente asociada al consumo de arroz, que va a causar vómitos, náuseas y espasmos, y la forma diarreica, por ingesta de carnes y vegetales, que va a causar diarreas, náuseas y espasmos. Es importante remarcar que la enfermedad pulmonar grave es una forma invasiva poco frecuente que afecta a individuos inmunocomprometidos o por exposiciones intensas. Con respecto a los factores de virulencia de Bacillus cereus, al igual que las demás bacterias de esta teórica, sus principales factores de virulencia son las toxinas, que están relacionadas con las dos formas clínicas de la infección. En la forma emética, la toxina responsable es la cereulida, una toxina termoestable que se produce previamente en los alimentos contaminados. Su acción estimula el reflejo del vómito, generando un cuadro de inicio rápido luego de la ingesta. En la forma diarreica, intervienen 3 enterotoxinas termolábiles que se producen en el intestino: la toxina necrótica, la cereolisina y la fosfolipasa C. Estas toxinas producen daño en el epitelio
intestinal y principalmente formando poros y alterando las membranas celulares. Esto lleva a la pérdida de líquidos y electrolitos y se manifiesta como una diarrea acuosa. Con respecto al diagnóstico de Bacillus cereus, este se basa principalmente en la sospecha clínica y epidemiológica, especialmente frente a cuadros de intoxicación alimentaria. Se pueden analizar muestras clínicas como vómitos, heces. También se debe testear los alimentos sospechados responsables de la contaminación, de donde surge la intoxicación, y también puede ser el contenido gástrico en la forma emética. En el examen se va a poder hacer un examen directo por tinción de Gram, donde se van a observar los bacilos gram positivos grandes y esporulados. También se va a poder hacer un cultivo en agasangre, donde se van a ver colonias grandes, beta hemolíticas, de aspecto irregular y de textura cerosa, ¿sí? De ahí el nombre de Bacillus cereus. La confirmación de una infección por Bacillus cereus no se hace de rutina, se hace en laboratorios de referencia mediante técnicas moleculares o microbiológicas como el MALDI-TOF o las pruebas bioquímicas, o bien serológicas como el ELISA para detectar la presencia de las toxinas como la cereulida o las enterotoxinas en muestras, tanto de muestras de alimentos como muestras clínicas. En lo que refiere a la profilaxis y prevención de las infecciones por este patógeno, es importante llevar a cabo un control higiénico en la manipulación de los alimentos, prevención de contaminación por esporas, una refrigeración rápida de alimentos cocidos, evitar su permanencia a temperatura ambiente, hacer un recalentamiento adecuado y llevar a cabo buenas prácticas de conservación, especialmente cuando hablamos de arroz, pastas o salsas. Y es importante remarcar que no existe una vacuna, así que todas las medidas de prevención están basadas en medidas higiénico-sanitarias. Muchas gracias y ante cualquier consulta pueden contactarme al correo que ven en esta diapositiva y la información pueden obtenerla a partir de la bibliografía indicada acá también. Saludos.